Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico con la cuenta atrás para Vladimir Putin, a punto de escuchar, por cierto, al presidente ruso, pero mirando al campo de batalla con Rusia conquistando Chasiv Yar, un bastión clave en el Donbass. Enseguida les contamos, les informamos y analizamos qué está pasando en este sentido. Miramos también a las amenazas de Trump contra el expresidente ruso Dmitry Medvedev, pero también estamos pendientes de Oriente Medio, de esta hambruna en Gaza que empieza a pasarle factura a Donald Trump. Hay división en el seno del movimiento MAGA y hay advertencias por parte del presidente de Estados Unidos a grandes inversores judíos. Enseguida miramos a estas cuestiones, enseguida analizamos con los expertos, pero empezamos ahondando en estas informaciones. Les contamos que Rusia ha afirmado este jueves que había capturado la localidad de Chasiv Yar, en el este de Ucrania, considerado un bastión de las fuerzas de Kiev y sitio de intensos combates durante meses. El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un comunicado que Chasiv Yar fue liberada por las fuerzas rusas. Rusia, que ha continuado conquistando territorio en Ucrania en momentos en el que Donald Trump impuso un plazo de 10 días a partir del martes a su par ruso Vladimir Putin para que ponga fin a este conflicto o se enfrente a sanciones. En Ucrania hoy la Rada Suprema ha votado a favor de un proyecto de ley para devolver la independencia a la Oficina Nacional Anticorrupción y a la Fiscalía Especializada en Lucha contra la Corrupción, pocos días después de privar a estos organismos de su autonomía a iniciativa de Volodymyr Zelensky. La semana pasada firmó un proyecto de ley que pretendía poner fin a la independencia de estas oficinas anticorrupción. Se enfrentó a protestas masivas en Kiev, Lvov, Odessa, Dnipropetrovsk y otras ciudades del país. Mientras tanto, Donald Trump, en una reciente publicación en sus redes sociales, cargaba contra Dmitry Medvedev, el expresidente ruso. Decía: díganle a Medvedev, el expresidente fracasado de Rusia, que cree que todavía es presidente, que cuide sus palabras. Está entrando en un terreno muy peligroso. Previamente, Medvedev respondía con contundencia al anuncio de Trump sobre este ultimátum a Moscú para que alcance un acuerdo sobre el conflicto ucraniano. Medvedev decía que esto podía conducir a una guerra total entre Rusia y Estados Unidos. Le pedía que no siguiera el camino de Biden. Mirando a Gaza, les contamos que el Partido Republicano está luchando por contener una revuelta generacional sobre la ayuda extranjera, el antisemitismo y el verdadero significado de Estados Unidos primero. En medio de escenas de hambruna en Gaza, el movimiento MAGA se ha convertido en un epicentro del ajuste de cuentas nacional sobre la relación de Estados Unidos con Israel. Un realineamiento del Partido Republicano podría amenazar los cimientos y el futuro de la alianza de décadas. La representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, una voz destacada dentro de las bases de MAGA, ha sido la primera esta semana, la primera miembro del Partido Republicano en calificar la guerra de Israel en Gaza de genocidio. También pendientes de la situación en Estados Unidos después del megaterremoto de ayer en Rusia, en Kachanka, siguen las alarmas en Estados Unidos. En este caso, un gran tornado. Nos cuenta la noticia a la última hora nuestro compañero Enrique Castilla. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Efectivamente, alarma en Estados Unidos. Un extraño tornado ha tocado tierra en el condado, en el estado de Colorado, según ha informado el Servicio Meteorológico Nacional en las últimas horas. Las imágenes que están viendo fueron capturadas por una ciudadana que iba conduciendo por la carretera cuando vio formarse el tornado en el condado de Custer. Lo sorprendente de este suceso de la naturaleza es que es muy poco habitual que suceda en dicho condado, ya que solo ha ocurrido en 7 veces entre 1950 y 2012. Por otra parte, la oficina del sheriff del condado ha confirmado a los medios de comunicación locales que nadie ha resultado herido y que el único daño que se ha producido ha sido, eso sí, a 3 postes de electricidad. Por lo tanto, no ha habido que lamentar ningún tipo de daño a ninguna persona. Bueno, pues atentos a estas imágenes en Estados Unidos. Gracias, Enrique, como siempre, por las últimas horas. Nosotros vamos ya con el análisis geopolítico, vamos ya con los expertos y hoy contamos con el doctor Carlos Teixier, profesor del IEB. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, mucho gusto saludarte. Tenemos también a Abud Onyer, analista geopolítico. ¿Qué tal, Abud? Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, buenas tardes. Y contamos con José Luis Orella, historiador y profesor en la CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Buenas tardes. Muy buenas, es un placer estar aquí contigo.
Bueno, pues un día de nuevo de muchísima actualidad geopolítica, como decía al principio, con esta cuenta atrás, con este ultimátum de Donald Trump, pero bueno, Rusia sigue a lo suyo. Informábamos sobre la conquista de Chasiv Yar. Se habla mucho en los últimos días de Prokhorovsk, se habla mucho de los avances en el campo de batalla. Hoy hemos conocido la caída de un bastión muy importante para las fuerzas ucranianas. ¿Cómo está la situación en el campo de batalla, José Luis? Bueno, yo creo que estamos bien, precisamente viendo cuáles son las razones por las cuales, bueno, todavía Rusia no se puede sentar en una mesa de negociaciones, al menos para cumplir los plazos más cortos, ¿no? O sea, la toma de Chasiv Yar, como ya se va acercando por la de Prokhorovsk o la de Konstantinovka, significa que toda la parte meridional ya del Donetsk estaría absolutamente tomado y amenazaría ya lo que queda de la parte septentrional, ¿no? O sea, la toma un poco de estas pequeñas ciudades convertidas en verdaderas fortalezas y fortines y que tuvieron varias líneas defensivas muy difíciles de trazar y que fueron más o menos construidas en la década de la guerra del Donbass por los ucranianos. Bueno, pues ahora están siendo batidas y significa que conquistadas un poco estas ciudades, ya lo siguiente sería el verdadero, podemos decir, núcleo moral que proclamó la República del Donetsk, ¿no? Que es Slaviansk y Kramatorsk, ¿no? Son un poco las dos ciudades en las cuales se acercaría el frente y pues, se podría decir que ya casi entre el 85% así del Oblast del Donetsk pues estaría en manos rusas, ¿no? Consiguiendo un poco esa reivindicación que pretendían de que la región del Donbass, donde ya tienen ya Lugansk, pues ya el Donetsk estaría más o menos, que habían sido uno de los pioneros en el movimiento secesionista después del golpe de Maidán, bueno, pues ya estarían ya pues más o menos ya dentro del ámbito ruso y podrían, por tanto, ya concentrar sus fuerzas ya en los ámbitos de Kharkov y de Pazoroyev, ¿no? Ya en el sur, un poco en ese ámbito. Así que son aspectos importantes, demuestra las líneas estratégicas que han tenido los rusos de un desgaste continuo de las unidades ucranianas que no pueden, por escasez de recursos humanos, proceder a relevo, sino que tienen que estar llevando las reservas y convirtiéndolas en verdaderos soportes, y por el contrario, pues que los rusos, bueno, pues han sabido pues poder, bueno, pues reparar los errores que tuvieron al inicio, ¿no? Tienen una gran acumulación de tropas, tienen una superioridad numérica, pueden atacar en el largo frente por todos los lados, no tienen escasez de municionamiento, han sabido vehicular toda la economía rusa hacia los fines de la guerra y por tanto, bueno, pues aquellas finalidades lo han conseguido. Han tomado la hegemonía, la superioridad aérea, no solo a nivel de los aviones que corrían un gran peligro, sino un control absoluto con una producción de drones verdaderamente que si antes conseguían enviar 50, 60 bombardeos, ahora lo normal es que envíen 4 o 5 centenares de ellos de manera diaria, debido a la producción de más de 1000 drones diarios que ellos tienen. Y desde luego el municionamiento, el servicio de logística para que las unidades pues estén siempre bien abastecidas, bueno, pues eso se ha resaltado cuando pues el poderío artillero ucraniano conseguía laminar un poco toda esa retaguardia, ¿no? Así que vemos, Rusia no tiene en este momento ningún tipo de interés de sentarse, tiene el camino bien resuelto a nivel militar y va solucionando sus objetivos, o sea que va a tener que ser, a pesar de que Trump como dueño del mundo, o que le gustaría un poco titularse así, diría, bueno, esto se ha acabado y quiero que se acabe de esta manera porque conviene a los intereses de Estados Unidos. Rusia no está en esa subordinación y están mirando por sus intereses y de momento la vía militar pues va en beneficio de los intereses rusos.
Bueno, pues precisamente en Rusia está hablando el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, está respondiendo en parte a una de las cuestiones que planteaba Donald Trump. Viene mucho tiempo diciendo que los BRICS quieren socavar el dólar, que son una amenaza para Estados Unidos. Dice ahora mismo Dmitry Peskov que los BRICS no son antiamericanos. Dice que el comercio entre Rusia y Estados Unidos no debería ser casi cero. Pendientes de estas declaraciones del Kremlin, está hablando, por cierto, el presidente ruso, Vladimir Putin, con el presidente de Laos. Pueden seguir esta comparecencia en nuestro canal de YouTube en paralelo. Nosotros vamos a ir contándoles todas las últimas horas en este sentido. Abot, te quiero preguntar lo mismo. ¿Cómo está la situación en el campo de batalla y sobre todo esta conquista de Chasiv Yar, que puede ser clave para el devenir del conflicto? Yo creo que la situación en el campo militar, así como, digamos, en el escenario político, geopolítico, está llegando a un punto de inflexión. En ese sentido, ese punto de inflexión viene siendo debido a una situación interna, no en Rusia, sino dentro de los Estados Unidos de América. Me refiero específicamente a la posición de Donald Trump, que sabemos que la posición de Estados Unidos en general es una posición clave dentro del conflicto entre Rusia y Ucrania, a pesar de que se ha intentado mostrar desde la administración Biden que la guerra entre Rusia y Ucrania no tiene mucho que ver con Estados Unidos. Nosotros sabemos que es una guerra de Estados Unidos. El gasto militar que ha invertido, que ha hecho Estados Unidos en este conflicto, demuestra realmente que estamos ante una de las guerras de los Estados Unidos en este siglo, incluyendo, si nosotros la comparamos con el gasto militar con otros conflictos militares de Estados Unidos en el siglo pasado también. Entonces, no es un conflicto militar ajeno a Estados Unidos, por lo cual la opinión o la posición, las decisiones que se toman en la Casa Blanca son decisiones clave dentro de lo que puede suceder en este conflicto. Ahora, ¿por qué es un punto de inflexión? El hecho de en el campo militar llegar a este punto es un avance significativo de parte de Vladimir Putin y lo hace en un sentido de presión, en un sentido de mostrar capacidad, lo cual creo que no se pone en duda hoy en día. Sabemos que después de tanto tiempo en este conflicto, que Rusia ha mostrado una capacidad militar elevada en comparación con la capacidad ucraniana, tomando en cuenta todo el apoyo militar que ha recibido Ucrania de todas sus alianzas. Ahora, el punto de inflexión aquí viene debido a la política interna de Donald Trump. Como bien sabemos, Donald Trump ha intentado mostrarse al mundo como el salvador, como el presidente estadounidense que va a acabar con las guerras, que el único que va a pasar a la historia casi sin iniciar un conflicto, que va a ganar Nobel por la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día Donald Trump se encuentra entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque tiene sus objetivos personales a corto plazo, los cuales son válidos para él, y lo estaba intentando lograr. Y dentro de esos objetivos son estos los que mencioné: su imagen personal, su trayectoria, lo que quiere dejar en la historia de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, sus promesas de campaña, los cuales incluyen el tema de la paz e incluyen también levantar la economía de los Estados Unidos, y este es donde nos va a llevar realmente a ese punto de inflexión. Está entre la espada y la pared porque sus políticas, sus promesas de campaña, los que él quiso hacer para realmente revivir la economía de los Estados Unidos, no está funcionando. Todos no esperábamos llegar a este punto. Yo en lo personal veía sus promesas bastante efectivas, diferentes. Veíamos un discurso lejano un poco a los discursos tradicionales de los mandatarios de los Estados Unidos. Pero hoy en día, 7 meses después de que asumió el poder en la Casa Blanca, vemos que esas promesas pues realmente no están logrando sus objetivos.
Hoy estamos a un día, del 1 de agosto, a un día donde él va a aplicar aranceles del 30% o más a casi todo el mundo, a todos los países que no han logrado tener algún acuerdo particular con Estados Unidos. Para que tengan una idea de la magnitud de esta situación, nosotros aquí en México, estoy en la Ciudad de México, estamos viviendo una incertidumbre mediática, incertidumbre en todos los sentidos, porque estamos a un día y no sabemos realmente qué es lo que va a suceder. El gobierno mexicano dice, bueno, ya estamos intentando tener acuerdos, estamos casi diciendo, intentando tener una llamada con Donald Trump, pero no se ha logrado hasta el momento. No se ha anunciado ningún acuerdo particular y en tema de horas se va a aplicar aranceles, pero parece ser un juego de niños, hablar de 30% o 15%, pero algo tan importante para las economías de los países podría afectar tanto la economía y en tema de horas se puede cambiar. Ahora bien, toda esa política, si no está funcionando bien, la única salida para Donald Trump sería la guerra. Por eso yo digo que está entre la espada y la pared, porque la economía de los Estados Unidos siempre ha sido economía basada en guerras. La economía de guerras es una rama de economía bastante eficiente para diferentes países del mundo, los cuales se basan en la industria militar y dentro de ellos, evidentemente, Estados Unidos. Si no hay producción militar, si no hay guerras, entonces no hay producción militar, no hay venta de armamento. Y si no hay venta de armamento, una parte de la economía se cae. Donald Trump estaba optando por otras medidas para poder levantar la economía, sancionar la presencia del mercado chino, si se puede llamarlo de esta manera directa, dentro de Estados Unidos, dentro de Norteamérica en general y Latinoamérica también hasta cierto grado. Pero si él está llegando a este punto donde está encontrando que no hay una solución clara que le permita controlar su economía, la única salida sería volver a la ruta tradicional, volver a la economía de guerras. Y eso quiere decir volver a invertir, a inyectar gasto militar para revivir la economía, para revivir la industria militar en algún lado del mundo, sea a través de Ucrania, sea a través de Israel o sea a través de otro punto que probablemente no nos tenemos presente hoy en día. El hecho de que Donald Trump hace unas semanas diga, bueno, el armamento que se dé a Ucrania de parte de la OTAN lo tiene que pagar la OTAN, pues eso también es una frase bastante difusa porque la gran parte del dinero de la OTAN viene de Estados Unidos. Entonces, es como tratar de decir, bueno, lo estamos dando nosotros, pero no lo estamos dando nosotros, ¿no? Es dándole la vuelta a todo esto. Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, Sergio, sea en el ámbito militar, en el campo militar, o en lo que está sucediendo en el escenario geopolítico, creo que estamos llegando a este punto que lo llamaré el punto de inflexión, donde no hay vuelta atrás, pero cómo va a ser, cómo se va a comportar, cómo se van a comportar los actores geopolíticos en ese punto de inflexión o a partir de ese punto de inflexión, todo dependerá de la decisión que se toma en la Casa Blanca. ¿Va a optar Donald Trump de hacer otro intento para revivir su economía lejos de la guerra? Esta es una opción. La segunda opción es, va a decir, bueno, ya no hay de otra, tengo que regresar a la ruta tradicional. Esta sería un segundo escenario y ahí podremos ver un Estados Unidos diferente a todo el discurso de Donald Trump, un Estados Unidos involucrado en el conflicto militar mucho más que antes. Un tercer escenario es llegar a un formato híbrido echándole la culpa a otro actor, como lo que sucedió entre Israel e Irán, para que él siga tratando de mantener sus objetivos personales, es decir, yo soy el líder de la paz del mundo,
yo no he provocado guerras, yo he intentado mucho establecer la paz, pero ellos no quieren. Seguir manteniendo esa imagen, pero debajo de la mesa mantener la guerra. Yo creo que esta tercera opción, este tercer escenario, es lo más probable, tomando en cuenta la situación, el contexto actual, por un lado, y tomando en cuenta también la personalidad de Donald Trump y todo lo que lo rodea hoy en día. Bueno, pues mirando a los escenarios posibles, mirando al campo de batalla, pendientes también de las respuestas del Kremlin a Donald Trump, les contamos que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comentado este jueves las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los BRICS, una organización que, como saben, incluye a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Trump decía que este grupo tiene políticas antiamericanas. Anunció que les impondrá aranceles tanto a Rusia como a sus aliados. Peskov ha respondido que los BRICS no responde a las amenazas y no está alineado con ningún país. Decía a la prensa que el comercio entre Rusia y Estados Unidos es prácticamente nulo, ya que las empresas estadounidenses todavía no han regresado tras el inicio del conflicto en Ucrania. También señaló que la cooperación con los empresarios rusos sería beneficiosa para la economía estadounidense. Pendientes de las respuestas por parte del Kremlin, a la espera, por cierto, de una llamada en los próximos minutos. Lo contábamos antes, Wall Street Journal habla de una conversación telefónica entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Vamos a escuchar las explicaciones de la presidenta mexicana, eso de las 6 de la tarde, van a poder seguirlo en directo en la señal de Negocios Televisión. También está, por supuesto, esta cuenta atrás para los aranceles de Trump. Hay tensión en México, pero se espera, como decimos, una llamada entre Sheinbaum y Trump en los próximos minutos. Pendientes de estas últimas horas, Carlos, te quiero preguntar lo mismo que planteaba a los demás expertos. ¿Cómo ves la situación en el campo de batalla y cómo afecta esta conquista de Chasiv Yar? A ver, yo no quisiera ser repetitivo, Sergio, por lo tanto, pues quisiera basarme en cómo se ven las cosas actualmente. A ver, lo primero, el señor Trump, y ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, al señor Trump no le interesa cuál es el devenir de la geopolítica en el mundo, de hecho, pues no lo entiende. Al señor Trump ni siquiera le interesa cómo le va a hacer para posicionar a Estados Unidos o reposicionar a Estados Unidos. Al señor Trump lo que le interesa es el señor Trump, nada más. O sea, cualquier cosa que Trump haga, cualquier cosa que él diga, cualquier reacción que tenga, cualquier declaración que haga, el primer objetivo que lleva la misma es cuál es el impacto para su persona, para él mismo. Y a Donald Trump lo que más le preocupa es el hecho de que la población de Estados Unidos, la sociedad estadounidense, lo siga apoyando, el seguir contando con el apoyo y con la simpatía del estadounidense promedio. Y esa parte se le está acabando. Estas declaraciones que estamos viendo ahorita, primero, yo quisiera reflexionar sobre algunos puntos que no se han comentado. Lo primero es cualquier estratega, cualquier líder de Estado que tenga conocimiento de la diplomacia, que domine de alguna manera la diplomacia, sabe que no tiene por qué discutir con personas que tienen un rango menor al de él. En otras palabras, él no tenía por qué responderle al Medvedev. Pudo haber mandado a Vance a que le respondiera. Pero lo que pasa es que Trump todo lo toma desde esa perspectiva de que él es el bravucón de la cuadra, él es el bravucón, él es el que controla el mundo entero, él es el que tiene la situación dominada. Entonces, lo primero que llama la atención es que un estratega, un líder de Estado capaz, consciente de la diplomacia, no hubiera entrado en el juego de Medvedev, no lo hubiera hecho. Primero. Segundo, hay que ver las declaraciones de Rusia fuertes en el sentido de no somos Israel y no somos Irán. En otras palabras, no te equivoques. No estás tratando con las personas con las que tú mandas o con los que puedes vapulear. Estás tratando con un país que sí está al igual que tú. Tercero, yo me acuerdo perfectamente bien cuando empezó el conflicto y cuando empezamos a platicar, principalmente aquí en Negocios TV, que platicábamos al respecto del conflicto de Rusia y Ucrania, todas las voces que se alzaban diciendo
No, es que Rusia no tiene capacidad, no puede sostener una guerra prolongada. Rusia va a tener que doblar las manos porque no puede mantener una guerra durante mucho tiempo. Y ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas de todo lo que se había dicho acerca de Rusia, que era completamente falso. Rusia no tiene prisa, no tiene empacho. Rusia va a continuar con sus objetivos y no le importa si le ponen ultimátums de 10 o 12 días, eso no le interesa al señor Putin. ¿Qué es lo que Rusia quiere? Pues ya lo veíamos, por lo pronto Luhansk, Donetsk, parte de Zaporizhia, Kherson y todas estas regiones que justamente no van a ceder, no van a retroceder. Y cada vez que veamos una amenaza del señor Trump, Rusia va a responder de la manera como lo hizo, acelerando más su aparato bélico en Ucrania. Aquí la gran pregunta es, ¿ya se dio cuenta Europa de que una escalada en el conflicto Estados Unidos-Rusia significa una escalada en el conflicto Europa-Rusia? Es decir, ¿Europa lo está tomando en cuenta? Porque si nos vamos a los estatutos de la OTAN, los estatutos de la OTAN dicen que si Estados Unidos entra en un conflicto directo con Rusia, los demás miembros de la OTAN deben de estar en el conflicto apoyando a Estados Unidos. ¿Ya puso esto en la balanza a Europa? ¿Estarían dispuestos a apoyar a Estados Unidos en una escalada en el conflicto con Rusia por las bravuconadas del señor Trump? Estas son las preguntas que están sobre la mesa. El señor Trump está haciendo ahorita... bueno, a ver, alguien debería de recomendarle que leyera el libro de Sun Tzu, del arte de la guerra, donde claramente dice, a ver, un general inteligente sabe que no puede luchar todas las batallas, escoge aquellas que sabe que le conviene luchar. El señor Trump agarra batallas en contra de todo el mundo y las provoca. Está el mundo vuelto de cabeza gracias a lo que el señor Trump se pone a escribir en las mañanas por X o por cualquier otro de los medios. Entonces, creo que es el momento en que el mundo le pare el alto. Ahora ya entró también en conflicto con la India por la relación comercial entre la India y Rusia. Total, está desbaratando todo el orden mundial y todo por una imagen personal y mantenerse como el líder en Estados Unidos y esa imagen de egolatría que él quiere, pues quiere consolidar. Creo que es muy peligroso que el mundo le siga el juego al señor Trump, muy peligroso, pero especialmente yo estoy siguiendo muy de cerca cuál es la postura de Europa, porque eso va a determinar muchísimas cosas. No creo que Europa quiera entrar en un conflicto con Rusia, y mucho menos por hacerle el favor y acompañar a Estados Unidos en una de las loqueras del señor Trump, en el sentido de despertar un conflicto que no tiene por qué existir. Esa es mi opinión, Sergio. Pues pendientes de Donald Trump y de todos los frentes que tiene abiertos, vamos a seguir mirando a Ucrania, pero en este caso quiero mirar a Volodymyr Zelensky. Hoy se votaban estas leyes contra las agencias anticorrupción. Parece que el Parlamento ucraniano ha dado marcha atrás, pero parece que algo ha quedado. Hoy hemos seguido viendo protestas masivas en Kiev. Europa viene a decir, pues que con esto le vale, pero parece que queda una mancha. ¿Es el momento más complicado para Zelensky, José Luis? Hombre, es una visualización de los grandes problemas que tiene, ¿no? Esencialmente de un país con unos altos grados de corrupción. Tengamos en cuenta que incluso nosotros, que estamos mediatizados por los medios de comunicación casi exclusivamente de un lado, siempre que se habla de un miembro del gobierno ucraniano, siempre viene una postilla. O sea, siempre se dice, el ministro de Defensa ucraniano cuyos hijos estudian en Inglaterra, el ministro de Agricultura cuyo hijo estudia en España.
O sea, que los propios miembros del gobierno que tienen que dar ejemplo, lo primero que han hecho es poner a sus hijos en edad militar, habían recaudado en el extranjero, mientras, bueno, pues está procediendo a una movilización general de recursos humanos para la guerra y pillando gente que, bueno, tenemos las imágenes de vídeo que en muchos casos, bueno, pues han sido literalmente secuestrados cuando tenían tarjetas, bien que les imposibilitaba por las necesidades económicas a formar parte un poco de la industria logística necesaria para la guerra, ¿no? Entonces, todos esos grados pues, de corrupción, los intentos de mandato de liderazgo que tiene Zelensky, ya más allá de su mandato, se puede entender que en las situaciones bélicas es imposible realizar unas elecciones, pero claro, la eliminación un poco de todas estas instituciones, las críticas de muchos de los países europeos que han enviado ayudas y luego ven las situaciones, una parte de los éxitos militares rusos son que hay esas inversiones en fortificaciones, en líneas defensivas, se ha llegado a la zona y se ha descubierto que ni existían esos sistemas defensivos, ni existía todo aquello. Decían, bueno, todo lo que se envió, todo lo que se invirtió, ¿dónde ha quedado ese dinero y dónde está? Entonces, claro, se está viendo esa porosidad, ese incremento de la corrupción y, por tanto, bueno, esa ausencia de fidelidad y que la propaganda, la moral de resistencia que siempre ha mostrado el gobierno ucraniano con un fuerte nacionalismo a nivel no nos vencerán, somos la vanguardia del mundo libre, etc., etc., bueno, pues luego resulta que, bueno, eso es como un queso gruyere en el cual pues se ve, bueno, pues las disensiones, las diferencias, las rivalidades que el propio Zelensky tiene incluso con el alcalde de Kiev, al cual pues ya le están empezando un poco a buscar cómo le podrían incluso procesar, es de una formación política diferente, podría convertirse en uno de los líderes un poco como candidato presidencial, ya lo fue en el pasado, pertenecen a internacionales distintas. Tengamos en cuenta que Zelensky pertenece a la internacional de Macron, a Renev, mientras que Klitschko, el alcalde de Kiev, es del Partido Popular Europeo, ¿no? Cada uno tiene sus padrinos, tiene sus circunstancias. Y en ese aspecto, claro, la situación de derrota militar y la situación de dependencia absoluta que tienen de la administración Trump también provoca y favorece que si ya tenían un nivel de corrupción alto, eso se haya acelerado por todos los medios. Y Zelensky, que es un hombre absolutamente quemado y que todo el mundo vería pues, la posibilidad de un relevo para galvanizar un poco más esa frescura necesaria, pues está atando de pies y manos al poder e intentando por todos los medios, bueno, pues que los trapos sucios no puedan visualizarse, no puedan salir fuera para evitar que sea la excusa perfecta para un posible abandono de los países europeos por parte de su ayuda. Por ahora ha podido sobrevivir con todos los soportes, las ayudas que el presidente Biden realizó. Trump ahora pues está intentando, bueno, pues con esa presión, aceptando algunas de las ayudas que con el tiempo ya veremos si llegan o qué pasa, pero claramente pues no podemos describir pues a la presidencia de Zelensky como un modelo pues desde luego democrático, transparente y de respeto hacia los demás, ¿no? Ese es el problema que tiene. Bueno, pues un momento desde luego complicado para Zelensky. Veremos si siguen o no estas protestas, pero lo que sí que queda es la mancha y sobre todo estas dudas, ¿no?, sobre la corrupción en Ucrania. Abud, ¿cómo valoras lo que ha pasado en la última semana y cómo puede afectar también a la ayuda militar tanto de Europa como de Estados Unidos? Yo creo que Zelensky perdió la confianza de diferentes aliados de Ucrania, en primer lugar empezando con Estados Unidos, y cuando hablo de Estados Unidos estoy hablando de Estados Unidos de Donald Trump, ¿no? Porque sabemos que estamos viviendo una característica muy especial con Trump en el mando de Estados Unidos. Trump ha burlado de Zelensky claramente, ha rebasado todos los límites de cómo lo trató siendo un jefe de Estado. Lo ha tratado muy mal en la Casa Blanca, lo hemos visto
hace tiempo, también lo llamó como dictador en diferentes ocasiones, y en diferentes espacios también aquí en Negocios TV yo he mencionado que la negociación en el conflicto Rusia y Ucrania, para que avance, Zelensky se tiene que ir. Y eso lo he dicho porque considero que Zelensky ha tomado una postura dentro de este teatro político, una postura, una actuación que no se puede cambiar. Es decir, esa postura no puede realmente haber cambio. No podemos ver un Zelensky diferente porque ha llegado a topar con límites y ha llegado a violar algunos acuerdos, algunas líneas rojas dentro de lo que se le conoce, ¿no?, como diplomacia no escrita. Eso nos lleva a una conclusión donde si nosotros queremos realmente avanzar en el conflicto entre Rusia y Ucrania, Zelensky se tiene que ir, se tiene que haber un cambio de régimen, un cambio de figura, un cambio de un actor nuevo que llegue a gobernar Ucrania para que se pueda tener una negociación con él o que se pueda ver una nueva, un nuevo escenario político o incluso un nuevo escenario militar. Y eso no lo estoy diciendo yo nada más, es uno de los puntos que pide Rusia, ¿no? Pide Rusia también, lo ve como un punto a cambiar dentro de la estructura ucraniana. Esto, por un lado, viéndolo desde el punto de vista internacional, desde una perspectiva lejana al interior de Ucrania. Ahora, si tú te metes dentro de Ucrania, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que representa Zelensky para los ucranianos? También hemos mencionado en diferentes ocasiones antes que se puede considerar hasta cierto grado que la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra civil. Es una guerra civil entre ucranianos que están a favor de Rusia y ucranianos que están en contra de Rusia. Eso, si tú estás dentro de la sociedad ucraniana, lo vas a entender mucho mejor, está mucho más claro, y eso no lo estamos escuchando en medios de comunicación internacionales. Ahora bien, Ucrania tiene una estructura social muy particular, porque es un país con una mayoría religiosa ortodoxa, y es una mayoría religiosa que pertenece hasta cierto grado y de forma muy sentimental o espiritual. No pertenece, más bien tiene unos enlaces fuertes con Rusia a través del Patriarcado Ortodoxo de Moscú. Evidentemente, Ucrania tiene su iglesia o su patriarcado independiente, pero esos enlaces espirituales o esos enlaces, si puedo llamarlo sentimentales, para alejarnos un poco de los temas religiosos, pues influyen en el tema social. Ahora bien, viene Zelensky de un background completamente diferente, de una religión judía, con una perspectiva completamente diferente, a gobernar un país y tratar de alejarlo de todos esos enlaces que tiene. Por eso él realmente es un factor que ha provocado un conflicto de muchísima importancia, un conflicto que me atrevo a decir en gran porcentaje tiene mucho que ver con una guerra civil más que una guerra entre dos países, ¿no? Y eso es lo que explica realmente la estrategia militar que ha utilizado Putin en este conflicto. Y de acuerdo también con lo que dijo Carlos hace rato, es una guerra tranquila hasta cierto grado, porque desde el inicio Putin no ha invadido Ucrania porque no es uno de sus objetivos. También desde hace 2 años, cuando empezó el conflicto, yo llamé este conflicto una guerra de ajedrez, porque parece que Putin está jugando ajedrez con Ucrania. Mueve piezas, se echa para atrás, mueve otras piezas y así perdiendo tiempo y desgastando recursos y esperando reacciones del gobierno ucraniano y de sus aliados.
Aquí es interesante comparar dos perspectivas, dos escenarios o dos tipos de acciones, dos estrategias. Putin y Trump. Trump está utilizando un método de aceleración que va mucho que ver con nuestra época de postmodernismo que estamos viviendo, donde para él es muy fácil salir y publicar algo en su True Social y decir, bueno, mañana voy a aplicar 50% de aranceles a todo el mundo, ¿no? De forma muy acelerada toma decisiones y publica inmediatamente. Esa forma no es una locura, así como muchos piensan. Donald Trump no es un loco. Donald Trump es un hombre inteligente, pero su forma de trabajar se basa en esta metodología. Hacer las cosas de una forma bastante rápida, ver cómo reacciona el mundo, pero como él ya accionó sus temas de forma rápida, él tiene tiempo para afinar sus acciones, para volver a modificar. Y eso lo hemos visto. Hace algo y luego dice, no, pues ya he cambiado de opinión. O sea, no tiene problema de decir, bueno, cambié de opinión aquí, cambié de opinión allá. Aparece de repente alguien que es muy difícil predecir lo que va a hacer porque funciona de esta manera. O sea, hace acciones como bombas, lanza sus acciones como bombas, espera cómo reacciona el mundo y vuelve a ajustar y vuelve a modificar todas sus estrategias de acuerdo a esto. Esa es la postura de Donald Trump y es casi como funciona. Putin es completamente al revés. Putin espera lo que hace el mundo y empieza a accionar poco a poco y tomar decisiones poco a poco. Hoy, por ejemplo, vimos algo que me llamó muchísimo la atención después de todo lo que sucedió en el Medio Oriente. Hoy el canciller del supuesto gobierno sirio pues fue recibido en Rusia de parte de Sergei Lavrov. Eso es una acción demasiado rara y tiene sus significados. Habrá que ver por qué un gobierno que ha sido para Rusia un gobierno terrorista, un gobierno que ha derrocado el gobierno de Al-Assad, que fue el aliado número 1 del Medio Oriente de Rusia, hoy lo reciben y lo reconocen como un Estado, como un gobierno en Rusia. O sea, ¿qué es el mensaje que está detrás de esto y a dónde quiere llegar Putin después de esta acción? Veremos hasta dónde quiere llegar Putin, veremos hasta dónde llega este ultimátum de Trump. Por cierto, confirmando ahora mismo Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la fecha límite, el ultimátum caduca el próximo 8 de agosto. Precisamente mirando a Estados Unidos, vamos con últimas horas. Les contamos que turbulencias en un vuelo transatlántico han provocado hasta 25 heridos. Un vuelo transatlántico ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis debido a turbulencias que causaron heridas a 25 pasajeros. El incidente tuvo lugar en un vuelo con destino a Ámsterdam, que había despegado de Salt Lake City apenas 2 horas antes. El avión, un Airbus A330, llevaba a bordo 275 pasajeros y 13 miembros de la tripulación cuando comenzó a atravesar una zona de turbulencia severa. Estas turbulencias, que pueden presentarse incluso en cielos despejados y sin aviso previo, son causadas por movimientos irregulares en las corrientes de aire a gran altura, especialmente cerca de las corrientes de chorro, donde masas de aire se desplazan a velocidades diferentes, generando remolinos y sacudidas violentas. Tras el aterrizaje, un equipo médico ha esperado para atender a los afectados. Fueron trasladados a hospitales locales para recibir evaluación y tratamiento. Aunque este tipo de lesiones graves debido a turbulencias son poco comunes, los expertos advierten que podrían incrementarse en el futuro debido al impacto del cambio climático. Pendientes de las últimas horas, pendientes de Ucrania y de Rusia, vamos a mirar también a Oriente Medio, vamos a mirar a Gaza con imágenes cada vez más virales sobre la hambruna, sobre la situación catastrófica que se está viviendo en Gaza. Carlos, quiero preguntarte por esto y por cómo está afectando a Donald Trump. Se habla de incluso división en el movimiento MAGA. Hemos visto a Francia, a Canadá, a Reino Unido hablando ya de reconocer el Estado palestino en septiembre. Parece que a Trump también empieza a pasarle factura.
Sí, lo comentábamos hace un par de días, el hecho de que yo decía, cuando salió lo de Reino Unido, la declaración de Reino Unido, ya había sucedido, ya había pasado la declaración de Francia. Yo decía que íbamos a ver poco a poco cómo más y más países, más y más estados iban a irse sumando a esta iniciativa de reconocer a Palestina como un estado, que por cierto es el único requisito que le falta para ser considerado un país, un estado, el hecho del reconocimiento internacional. Que este no se ha dado. Obviamente Estados Unidos, o quisiera yo traducirlo, más bien el señor Trump se opone completamente a esto. ¿Por qué? Porque pues Israel se opone a ello. Entonces, acordémonos de esta gran cercanía y esta gran alianza que hay entre Israel y Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esto está provocando la división en la agenda internacional. En este sentido, bueno, pues como país en el mundo te tienes que pronunciar, estás a favor, estás en contra de que Palestina sea reconocido como Estado. Esto es interesante, es súper interesante. A mí me llama mucho la atención cómo el señor Trump reacciona cuando Canadá hace la declaración, cuando el primer ministro canadiense dice que Canadá va a apoyar la iniciativa y va a reconocer a Palestina como un Estado. La respuesta del señor Trump es obviamente muy molesto y dice que va a ser muy difícil negociar un tratado comercial con Canadá cuando Canadá tiene estas posturas. Pero ¿cómo no reaccionó Trump igual con el Reino Unido? ¿Cómo cuando el Reino Unido hace la declaración, Trump no reacciona de esta manera? Yo honestamente creo que el señor Trump tiene un problema muy serio porque pone en la misma sartén, pone todas sus problemáticas internas de Estados Unidos y todas las problemáticas externas de su agenda internacional. Y cuando revuelve este guiso en una sola cazuela, pues obviamente lo que va a quedar va a estar muy, muy distante de lo que todos quisiéramos ver. La agenda interna en Estados Unidos está presionando a Trump. Recordemos que vienen pronto las midterms, las elecciones de medio término, y si bien es cierto que el señor Trump está acostumbrado a hacer lo que le plazca, lo que a él le dé la gana, también es cierto que los republicanos no están muy contentos con la pérdida de imagen del señor Trump. Es decir, a los republicanos, mientras el señor Trump siga siendo una persona querida en Estados Unidos y que lo sigan apoyando la población, los republicanos están contentos, sin importar cuáles son las determinaciones que toma el señor Trump. Pero por otro lado, cuando esta imagen del señor Trump empieza a deteriorarse, empieza a generar críticas en contra de la postura del gobierno, pues a los republicanos les preocupa, sobre todo porque en Estados Unidos sí acostumbra a la gente reclamarle a sus líderes políticos en las urnas. Entonces, si se ven amenazadas las posiciones de los republicanos en las urnas para las próximas elecciones, estoy más que seguro que los republicanos le van a estirar la rienda al señor Trump y lo van a hacer que cambie en algunas posturas que está tomando, principalmente la postura con la situación de Israel en la franja de Gaza. Y también llevarlo al terreno de Israel. La pregunta es, lo que estamos viendo con respecto a la política de Israel, ¿es realmente la política del Estado o es la política de Netanyahu? Porque pareciera que igual que en Estados Unidos son dos cosas muy diferentes. Es decir, ni el señor Trump opera pensando en qué es lo que le conviene a Estados Unidos, ni el señor Netanyahu opera pensando qué es lo que le conviene a Israel. Ambos líderes piensan en qué es lo que les conviene a ellos mismos. Y su política de Estado está diseñada en ese sentido. Entonces, el señor Netanyahu
de alguna manera lo ha dicho implícitamente, explícitamente, el señor Netanyahu va a consolidar la presencia del Estado de Israel en la conformación política y geográfica que él quiere. Es decir, va a aprovechar esta situación para consolidarse en la Franja de Gaza en las dimensiones y con las divisiones que él considere pertinentes. Esto pues operaría en contra del reconocimiento de Palestina. Yo lo he comentado en otras ocasiones. Es un conflicto que es desigual. Es decir, por un lado tienes a un Estado, Israel, y por el otro lado del conflicto, ¿a quién tienes? Pues tienes a un territorio, población, no sé cómo le quieran llamar, porque Palestina no es un Estado. Entonces, queremos empezar a hablar de una situación que sea, vamos a llamarlo en términos de equidad. Lo primero que tendríamos que hacer es pensar en Palestina como un Estado. Y entonces sí, entre el Estado de Israel y el Estado palestino podríamos entonces estar hablando de negociaciones y de ver cómo va a quedar conformado todo lo de la Franja de Gaza. Mientras tanto, este asunto sigue en manos y en el capricho de las personas que lo dirigen, y el problema es que la parte humanitaria sí está siendo muy grave, muy, muy grave, y esto creo que pues deberíamos de detenernos al momento. La opinión internacional debería de detenerse y decir, a ver, luego platicamos si quieren de divisiones geopolíticas y todo lo que quieran. Vamos primero a ver la parte de la crisis humanitaria que está siendo muy, muy grave en esta región. Bueno, pues una crisis humanitaria gravísima, desde luego, la que se está viviendo en Gaza, cada vez más visible en los medios de comunicación. Hemos visto un giro, como comentábamos antes, en Francia, en Reino Unido, en Canadá. Se habla incluso de que Alemania puede ser el siguiente en dar el paso, José Luis, porque este cambio en Europa, hasta hace poco estaban respaldando a Netanyahu. Bueno, pero porque también ha cambiado un poco el punto de vista. Una cuestión es inicialmente un poco la visión que tenían anti-Hamás, ¿no? La eliminación de un movimiento político que, con una instrumentalización de la violencia que le ha llevado a ser considerado un movimiento terrorista, y otra cuestión es que, pasado ese tiempo, se ha visto claramente que los intereses no iban por el desmantelamiento y el aniquilamiento de Hamás, sino sencillamente por la eliminación de la comunidad palestina de la Franja de Gaza para otro tipo de proyectos, y con los intereses, bueno, pues en las bolsas de gas natural situadas un poco en el Mediterráneo, muy cerca de la costa de la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, claro, eso ya es una operación de limpieza étnica, es un antecedente meramente a un tipo de genocidio, y te visualiza ya de una manera transparente que el objetivo no era la eliminación de Hamás, sino la eliminación de la comunidad palestina, y estamos hablando de más de 2 millones de habitantes de esa zona, cuando la militancia de Hamás, pues bueno, estaría entre los 30 o los 40.000 miembros, ¿no? Aunque tuvieran un apoyo hegemónico y mayoritario un poco en la zona, ¿no? Entonces, con además ese desperdicio en vidas humanas, ¿no? Llegando ya pues a superado las 50.000 vidas, principalmente civiles, y especialmente ya los últimos casos en los cuales ya la resistencia de tipo militar pues ya carece de valor, casi ya no existe, la eliminación cada día de 80-90 personas siendo eliminados como objetivos cuando van a ir a recoger la comida, el agua, ¿no? Que eso ya parece, bueno, casi un divertimento de tiro al plato y eliminación de las personas casi sencillamente por hobby, por matar personas de una manera, bueno, pues podemos decir de entretenimiento para los soldados del Sahel, ¿no? Entonces, claro, eso ya los países europeos no pueden apoyarlo, es demasiado visible el encarnizamiento, los crímenes de guerra que se están desarrollando, y están tirándose ya en diversas direcciones. El único problema es que, claro, el reconocimiento del Estado palestino aquí se encuentra con dos graves, podemos decir, problemas. Por un lado, el propio de los palestinos.
¿a quién le das? A Hamás, está claro, lo ha dicho bien el gobierno canadiense, no pensamos darlo a Hamás. ¿A quién se lo vas a dar? ¿A la OLP? Una OLP que hasta los palestinos rehuyen de ella por los graves casos de corrupción que tuvieron en la época de la administración autonómica y la carencia absoluta de un liderazgo desde el fallecimiento de Yasser Arafat. O sea que tienes ahí una caja de grillos en la cual, bueno, pues se necesita restaurar una jerarquía, unos cuadros, un liderazgo político que en este momento no existe y que está en manos del mundo más radical, y contra más matanzas desarrolle Israel, más radicalizado va a estar ese campo. Y tengamos en cuenta que jamás no son los más radicales, son hasta cierto punto los más tibios de ese mundo radical y que podrían ser incluso superados por la yihad islámica y por otros grupos que todavía están más extremistas un poco en ese aspecto. Por otro lado, el gobierno de Israel ya ha respondido. La semana pasada el Knesset aprobó que la Cisjordania, igual que pasó con Jerusalén Oriental, igual que pasó en los altos del Golán, ellos los anexionarían al Estado de Israel como estados, como provincias Judea y Samaria propiamente integradas en ese Estado nacional que formaría Israel. O sea que ya no sería solo el tema de la Franja de Gaza, sino que en la Cisjordania para el futuro la mayoría parlamentaria ha votado por, en definitiva, la asimilación de la Cisjordania, con lo que se provocaría una oleada masiva de expulsión de toda la comunidad palestina de la Cisjordania, que no está metida en este conflicto y que se verían abocados a huir hacia Jordania, desestabilizando uno de los pocos estados árabes que quedan estables un poco en la zona. O sea que las medidas que está desarrollando Netanyahu, como vemos, van en plan de bola de nieve, busca el apoyo de Estados Unidos y puede provocar una tensión que lo que estamos viendo ahora pues parece un juego de niños con lo que puede provocar, y por tanto hay que tener en cuenta todo esto que están desarrollando a nivel político para ver la reacción que están teniendo los palestinos en esta situación, abocados claramente a un extremismo, y por tanto los países europeos intentando buscar la varita mágica que pueda pacificar algo que desde luego en la región es casi imposible, porque todo el mundo está con los tambores de guerra. Bueno, pues pendientes de la catástrofe que se sigue viviendo en Gaza, mirando también a la posición de Estados Unidos. En Europa parece que empieza a quedar cada vez más claro. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Carlos, Abud, José Luis, un placer contar con vuestro análisis. Muchas gracias. Muy buena tarde. Gracias, Sergio. Un placer. Hasta ahora. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos a mirar a los mercados. Después de la fiesta en Wall Street llega el cierre en Europa. Enseguida se lo cuenta Alma Navarro.